Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en este Cardio Talks. De lo que se trata es hablar de todo el viaje que llevamos de la válvula mitral. Entonces, justo por eso los escogimos a ustedes y tenemos el honor de escucharlos. Vamos a hablar de su experiencia, de los estudios, de la evidencia, pero sobre todo de las opiniones y lo que ustedes hacen en el día a día, en la realidad con los pacientes. Entonces, quiero empezar como en esta parte histórica para que, doctor, nos vaya comentando, doctor Condado, los cambios que usted ha visto en este viaje mitral, tanto en la selección de pacientes como en la evolución de los dispositivos, hablando de MitraClip ya después de prácticamente 20 años, ¿no? Del inicio de esta terapia. Bien, la experiencia la válvula mitral comienza porque en Venezuela teníamos una población de fiebre reumática, como país del tercer mundo, una época, ya se ha bajado bastante, pero en esa época había esos casos, y apareció la técnica de dilatación con balón, que el doctor Igor Palacio, pues, un venezolano, trabajó mucho con esa técnica, nos llevó allá, nos enseñó y nos involucró con el manejo de estos pacientes, haciendo las punciones, las evaluaciones con ECO, hasta la clasificación de Carpentier. Vivian Abascal del Ah, ECO. Y entonces uno fue manejando ese tema en una forma normal. Pues. Llegó el Doppler, nos metimos con el Doppler, a color, el continuo, etcétera. Y poquito a poco eso era parte de la vida de uno de estar investigando los congresos y aparecieron las oportunidades de la vida. Pues. Entonces, esas oportunidades aparecen por el trabajo de relaciones que hay entre diferentes centros de Estados Unidos, en Venezuela. Venezuela en esa época era un país que tenía muchas posibilidades. Era el país adorado por todas las empresas porque había un gran volumen de ventas. Era un mercado muy bueno, teníamos un grupo de trabajo excelente en equipo, nos integramos muy bien, entonces se abrieron oportunidades, por eso aparecieron los chances de crecer. Y en estas idas y vueltas de los diferentes congresos aparecen los amigos, mira chicos, tengo esta idea, ¿qué podemos hacer? Y bueno, vamos a evaluarla y empieza uno a hacer la preparación, a viajar a entrenarse en los estudios animales, esas cosas, en pacientes, en cadáveres, y implementa los proyectos y salen. Bueno, simplemente aparecen las oportunidades. Habíamos hecho un protocolo de un stent para bifurcación y entonces apareció un amigo y me dice, mira, tenemos esta idea por el seno venoso coronario. Vamos a evaluarla, fuimos, hicimos el entrenamiento en animales y se desarrolló el concepto y bueno, ahí quedamos, como dice uno, enamorados del área, pues, de la zona y empezamos a crecer y aparecieron los miles de proyectos que han dado la posibilidad de hacer varias cosas bonitas. Ese, más o menos así se generan las oportunidades. Hay que buscarlas y ok, llegan. sí, claro, claro, claro. Y estar en el lugar correcto en el momento Es correcto. A más veces así nada, sí con las pasa. personas apropiadas y se logra la Y oportunidad. estar preparados, porque el doctor Claro. menciona algo muy importante, la experiencia de la valvuloplastía le dio las bases, ¿no? De lo que se requiere para hacer unos procedimientos más complicados o más elaborados, Claro, Sí, por del decirlo de alguna inicio de la manera. punción Sí, septal, sí, etcétera, ¿no? todo. exacto. Desde sus inicios, en la forma más rutinaria que se Entonces, Sí, hacía. uno increíble. Solamente con fluoroscopio uno llegaba y hacía la ya punción. lo sé. Ahora, claro, no es que es más fácil, pero la seguridad que se incrementó de tal manera que con el eco decides qué sitio de la zona vas a hacer Claro. del septum. O Ahora sea, con la tomografía. no, Sí, ya. sí. Sí, con muchísima exactitud. ¿Ustedes actualmente qué hacen con sus pacientes que deciden reparación borde a borde? Mayra, ¿te persigues este perfil coapt perfecto en el paciente o eres permisible con algunas cosas? Por ejemplo, hay pacientes que caen en diámetro sistólico, que caen en FEBI dentro del perfil coapt, pero que quizá tienen PSAP un poquito más incrementada y se salen de los 70. ¿Qué hacen Ujú. ustedes en estos pacientes ahora que conocemos el perfil Ujú. coapt? Yo creo que la presión arterial pulmonar tal vez sea, no, sí es importante, pero no es tan limitante porque a veces, no todas las veces, más bien la mayoría de las veces es reversible, Ujú. no es permanente. Entonces hay que les damos diuresis, hacemos un cateterismo y vemos la presión generalmente, si es regurgitación, no es un impedimento tanto. Yo pienso más bien es la anatomía. Las categorías que se explicaron el día de hoy, tardó años en que se desarrollara Claro. Eso concepto. una lista de criterios, porque todo el mundo es favorable, pero alguna característica puede ser favorable para mí, pero no para él, o viceversa, ¿no? Entonces, crear
ese criterio uniforme que todos podamos utilizar, yo creo que va a hacer va a ayudar a seleccionar a los pacientes mejor. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues sí tratamos de seguir los criterios lo más que se puede, sobre todo cuando no se debe de hacer. Por ejemplo, si la insuficiencia, si el fallo cardíaco es tanto y es el factor predominante, pues hay que pensarla dos veces. Sí lo hemos llegado a hacer, pacientes en shock, pacientes de hecho con infusión de inotrópicos que ya están muy mal. Lo he llegado a hacer un par de veces, siempre y cuando todo se hace con el Heart Team Approach que decimos. O sea, siempre cuando, si a mí mi colega de fallo cardíaco me dice, es que Mayra, ya hemos hecho todo lo que se puede y es una persona que tenemos posibilidad o esperanza de que se vaya a recuperar y ellos nos piden que lo hagamos, lo hacemos. Pero siempre en una discusión del Heart Team. Yo creo que en los últimos 20 años, si me permites elaborar en lo que había mencionado el doctor, celebramos 20 años, por lo menos en Estados Unidos, del primer MitraClip, que después de que el doctor y su equipo fueron pioneros e hicieron los primeros implantes. En Estados Unidos es el primero en el hospital Evanston, en el cual tuve el honor de trabajar después, no durante esa época, porque en esa época yo era fellow. Me tocó otra primera experiencia que me tocó ser fellow con el primer TAVR en Estados Unidos en el 2005, en aquella época. Pero bueno, 20 años de TAVR, 20 años de MitraClip y 10 años de TMVR casi, lo que es Valvin Valve, Valvin Ring. El primer Valvin Mac lo hicimos el 3 o el 4 de agosto, perdón, 4 de agosto del 2013. O sea que ya estamos a punto de cumplir ya una década del Valvin Mac. Y lo que hemos aprendido en los últimos 10 años en eso ha sido, ya quisiera yo volver al tiempo atrás y ser yo misma, hacer el procedimiento, pero con todo lo que ya sabemos ahorita, ¿no? Sí, se ha progresado bastante, entonces yo creo que tenemos mucho que celebrar en cuanto a eso, pero aprender del pasado y esto va a seguir creciendo. Claro. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a tan pronto, aunque no ha sido tan rápido como en TAVR, pero tan pronto a los desarrollos que se están viendo ahorita, pero aprendiendo de los errores del pasado, implementando el Heart Team, siempre no hay que trabajar solo, siempre trabajar con nuestros colegas en una forma multidisciplinaria. Yo creo que esto va a seguir evolucionando de una manera muy, muy favorable para todos. Ok. Yo pienso que llegó para quedarse. Al principio la gente lo veía así como, estos son unos irresponsables. ¿Cómo hacen eso? ¿Por qué no lo operan? Y me llegó a pasar en unas presentaciones que los cirujanos estaban molestos porque esto no puede ser, que hagan esto. Cierto. Y hasta hubo una vez una controversia de cirugía contra percutáneo. Entonces yo, si no tengo ningún problema, mira, son quirúrgicos todos los que pueden ser quirúrgicos, pero hay una cantidad de gente, más de la mitad de los pacientes no van ni siquiera a pensar en cirugía por sus bajas condiciones cardiovasculares, de alto riesgo, etcétera. Y esa población es la que justamente vamos a ayudar nosotros primero. A diferencia de la válvula aórtica, que empezaron con los casos más complicados, con los que no quieren operar 85, 80 años o más de alto riesgo, aquí es al revés. Estamos empezando, pero vamos a llegar a operar a pacientes después que no van a querer operarse de una operación de toras abiertos, es impacto, paro cardíaco, bomba extracorpórea, membrana, anticoagulación, múltiple transfusión, intubación, traje esofágico, terapia intensiva, las posibilidades de infecciones, problemas renales. O sea, es realmente un impacto, es una cosa extraordinaria lo que hacen los cirujanos cardiovasculares con esa operación. Sí. Pero si tú llegas con anestesia local, lo cejas un poquito y hay muchas cosas que se pueden hacer sin llegar y aún así le pones un traje esofágico y no estás parando el corazón, no estás parando el flujo. Esos pacientes tienen una recuperación increíble, aún los de malas condiciones. Claro. Entonces tiene más oportunidades. Un mitral valve valve ya se puede hacer ahorita totalmente con solo sedación, sin anestesia general, porque con el uso del ecocardiograma intracardíaco de tercera claro. dimensión, ya no es necesario usar el transesofágico en esos pacientes. Y volviendo al tema de si seguimos las recomendaciones, como comentaba, a veces hay que ser un poco flexible en algunos de los criterios, pero lo que sí yo pienso que no hay necesidad de ser tan flexibles es en la anatomía. O sea, porque, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, bueno, la puedes tratar de mejorar un poquito, claro. Optimizar, ¿no? El tratamiento. Que si el heart failure, que si está la fracción de eyección muy baja o algo, bueno, tienes a tu equipo de fallo cardíaco que te pueden ayudar a optimizar, ¿no?
Por la anatomía no la puedo cambiar, no la Claro. puedo optimizar. O sea, si hablando de categoría roja para la terapia Ujú. de borde a borde, o sea, si está todo el anillo calcificado o si El área valvular. el área valvular es Sí, de 3 o es 0.9, ¿qué puedo hacer, no? Si claro. la anatomía no es favorable, no hay necesidad de pelear. La diferencia de 10 años atrás, bueno, o 20, pongamos los 10 años atrás, donde ya había bastante experiencia con MitraClip en aquel entonces. La diferencia era que era la única opción que estaba aprobada. Entonces los médicos tenían un paciente con necesidad y tratar de ayudarlo, pues utilizaban lo que se podía, ¿no? Pero ahorita ya no tenemos esa necesidad, Ya tenemos porque ese con privilegio de selección. tantos, es un Claro. privilegio tener tantos dispositivos disponibles, ¿qué necesidad de pelear con anatomía que simplemente no es favorable para una reparación? Entonces, esos pacientes se pueden admitir en uno de los estudios para reemplazo Claro. valvular por catéter, ¿no? Acá en México no tenemos muchas herramientas más que el borde a borde y específicamente con MitraClip, no ha llegado Pascal, pero también nos hemos salido en pacientes puente a trasplante, teníamos un paciente con VIH, candidato a trasplante, que era una lucha legal con los cirujanos, etcétera, pusimos MitraClip en miras hasta que llegó su trasplante, etcétera. O pacientes en edema agudo pulmonar por ruptura de cuerda, que están en inotrópicos, sí, pero son pacientes que se recuperarán, etcétera. Y en PSAP, en el análisis que tenemos en nuestro centro, pues ha disminuido. Es una variable que ha disminuido de forma significativa post MitraClip, ¿no? Entonces también pues nos salimos de pronto, pero creo que sí es de lo más valioso que tenemos la descripción de anatomía y el perfil COAPT actualmente. Si pensamos siempre en el MitraClip, estamos limitados. En realidad, una de las cosas que sabemos de la mitral es que tienen muchos problemas del borde, o el anillo, o la válvula, el músculo papilar, la cámara. Entonces, a veces hay que escoger cuál es la mejor aproximación. Y el MitraClip es para un tipo de problemas Claro. funcionales y dilataciones de anillo, pero que puede ayudar a mejorar la coaptación. Pero ahora están apareciendo unas tecnologías que en 5 años, yo creo que hasta menos, van a estar entrando en juego, va a permitir combinar procedimientos. Y eso va a optimizar a los pacientes en las decisiones. Por ejemplo, tú pones una anuloplastia quirúrgica por el sistema de Cardioband, por ejemplo, o cualquiera de los métodos, y después vas a tener chance de poner una prótesis mitral, porque el volumen que necesitas, porque el anillo es más pequeño, te va a permitir poner una prótesis más flexible, más cómoda, con más maniobrabilidad, más control que la que tienes que usar para un anillo de 4 o 6 centímetros de área. Entonces, el problema de la mitral no es como la aórtica, que tiene hasta 30 milímetros y tiene un gran juego de posibilidades. En la mitral, el anillo es tan grande y no tiene tanto apoyo como pasa en la aorta, que el diseño de posición, de controles es diferente. Entonces, vas a tener que combinar tecnología para poder hacer cosas, por ejemplo, el anuloplastia más el clip, y va a ser mejor el resultado, mucho mejor. Porque hay dilataciones que hacen que la rehabilitación sea en un área, no en un punto. Y entonces tienes que poner 2 y 3 clips. Mientras que si tú haces una anuloplastia, eso va a mejorar la posición y probablemente con un solo clip vas a tener la solución. Y en eso hay que soñar, porque la enfermedad mitral es de múltiples mecanismos y hay que ver cuál es el mecanismo más útil para ese procedimiento, para el paciente. Y cambiando de dispositivo, Mayra, ahora mencionas, aquí en México tenemos prácticamente nula experiencia en Valvin Mac. En mi centro hemos buscado el candidato ideal y no lo hemos tenido anatómicamente, y entonces no tenemos experiencia en eso. Pero ahora que dices, si pudiera regresar al pasado y aplicar todo lo que he aprendido de Valvin Mac, ¿cuáles son las perlas de ese conocimiento que has adquirido en estos 10 años? ¿Qué recomendarías a centros en México que no han hecho Balvin Mac? Entonces, que desde el inicio se haga qué o se retome qué. Pues lo que más hemos aprendido es a disminuir la tasa de complicaciones de las más importantes, que fue la obstrucción del tracto de salida, el generar la pieza de conocimiento que nos permite detectar el paciente que está a alto riesgo y también desarrollar las perlas de conocimiento de cómo tratar la obstrucción del tracto de salida agudamente cuando sucede, en el momento que pone uno la válvula al utilizar la ablación por alcohol, ¿no? O también el prepararlo y hacerlo antes, como preventivo, ¿no? Entonces, eso es lo que más yo pienso lo más valioso que hemos aprendido a prevenir y a manejarlo. También
disminuir el riesgo de embolismo o de migración del dispositivo, utilizando la tomografía, como ya sabes, con el MaxCore. Entonces, ahora utilizamos todo eso y ya podemos saber en qué pacientes no le va a funcionar, ¿no? Y nos ayuda mucho en la selección. Pero yo creo que las personas, los equipos que quieren empezar, tienen que empezar a formar ese equipo multidisciplinario y empezar con procedimientos que se generaron antes, como la valvuloplastía mitral. O sea, yo creo que de brincar Claro, a Valvin Mac, de no haber totalmente. hecho nada y no tener un equipo multidisciplinario y de repente ser el primer procedimiento, eso sí no lo recomendaría. Se pueden aplicar todos estos, lo que hemos aprendido, pero como equipo y con la experiencia de otros procedimientos que no son tan complejos. Hay una curva de aprendizaje importante y también ha habido una curva de desarrollo importante, porque si hacemos cuentas desde la valvuloplastía mitral con balón, que la describió el doctor Inoue, que fue en el 82, creo, y la publicó en el 84, pasaron casi 40 años, ¿no? ¿O cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto hace de eso? Sí, ¿no? Sí, 40 años. Ajá, ya sé. Prácticamente. Entonces pasaron 20 años primero para que se fuera el primer mitral clip, más o menos. O sea, del balón al mitral clip fueron casi 20 años, ¿no? 2 décadas. Claro. Y luego ya del mitral clip para acá ya han sido en otras 2 décadas. Pero la diferencia es que ya en la última década, o sea, la explosión que ha habido de otros dispositivos ha sido tan grande. Y yo creo que no puede uno tomar el último dispositivo, el más nuevo, el más complejo, sin haber tenido un poquito más de experiencia en los otros. Imagen, tener un experto en imagen, un experto en tomografía y el abordaje multidisciplinario. Yo creo que por ahí tienen que empezar los equipos, empezar a hacer procedimientos como valvuloplastía mitral, el Valvin Valve, que es mucho más predecible. Sí. Eso desarrolla, sirve como para ensayar las rutinas que se necesitan para procedimientos más complejos, Valvin Ring y ya después el Valvin Mac. Aunque a mí pasó al revés. Mi primer procedimiento fue el Valvin Mac por necesidad, porque así fue como sucedió. Yo solo había hecho valvuloplastía. Y ya después de ahí fue el Valvin Ring y después fue el Valvin Valve. Okay. Así que cuando hice el Valvin Valve dije, uy, qué fácil otra está. Cosa, otra vida. Qué fácil está comparado con lo otro. Pero pues sí, eso. Sí, incluso el anestesiólogo cardiovascular, ¿no? A veces es bien importante que él sepa la secuencia de pasos y sepa qué está pasando cuando estás desplegando una válvula para ver qué inotrópico usa o si no lo usa o si necesita volumen. Incluso nosotros creo que como equipo tomamos eso al último, ¿no? Teníamos imagen, teníamos el intervencionista, teníamos falla cardíaca y de pronto no te das cuenta que el anestesiólogo también debe estar o se habla poco de él, ¿no? Que tiene que ser es que es importante la preparación del paciente y que se discute el caso antes en una forma programada. Ya, puedes escoger cualquier momento, pero por lo menos antes del procedimiento, reúnes a todo el grupo de trabajo para que todo el mundo sepa qué tienes al frente. Porque inclusive siendo un TAVR, no son todos iguales. Unos que requieren protección de vasos carótidos, otros no, el marcapaseo de tal manera. Y entonces hay que la función renal es diferente, no se puede poner contraste. Hay detallitos técnicos que son importantes conocerlos, si lo vas a predilatar o no, si vas a usar la coronal, porque lo vas a usar la coronaria. Entonces tiene esos detalles que hay que estar tanto en el juego del momento. Entonces, esa reunión previa, antes de la intervención, el team es importante. Entonces, en lo que tratamos de hacer, sobre todo de mi hijo, por ejemplo, que es una persona que trabaja en Estados Unidos, eso, todas las mañanas que van a hacer caso número 1, caso número 2, todo montado en diapositivas, como que si fuera una presentación. Sí, totalmente, ayuda mucho. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he pensado, uno de los dichos que tiene mucha razón es, pues lo decía en inglés, primero porque no me acuerdo en español, es you're only as strong as your weakest link. Claro. Solo vamos a ser tan fuertes como nuestro tu debilidad. Eslabón más débil. Sí. Y el eslabón me refiero al equipo, ¿no? Porque esto es de equipo. O sea, las intervenciones estructurales son de equipo, no son de una sola persona. Entonces, el equipo es todos los que están participando en el procedimiento. Y si hay una persona en el equipo que no está bien informado de lo que se tiene que hacer o no está preparado, a veces las cosas no salen como uno quiere y hay una complicación. Y todo mundo tiene que saber detectarla y saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el eslabón, me refiero a la persona del equipo que está menos preparada, así los demás pueden estar muy bien preparados, pero si esa persona no lo está, uno va a ser tan fuerte como esa persona.
Claro. Entonces, siempre tenemos que tener la comunicación preparada al equipo. Yo en los primeros casos, lo que preparo es, todavía lo hago de hecho, desde un principio lo hacía, pero ahora lo sigo haciendo. Preparo paso a paso, es un nivel de preparación, como dice usted, que estar bien preparados. Preparo y escribo paso a paso, que el introductor, Six French por el lado derecho, 45 centímetros, bright tip, y aquí, ¿no? Así, todo desde el principio, y lo pongo en la pared. Y luego las imágenes de tomografía las imprimo y las pongo en la pared. Te tapizo casi toda una pared de información, y luego lo distribuyo la noche anterior a los fellows, a los colegas que me van a ayudar, al jefe de enfermeras. El jefe de enfermeros lo pasa al equipo de anestesia, de ahí lo pasan al equipo del ecocardiografista, los que van a estar, porque a veces uno no sabe quién va a ser, y todo el mundo lo tiene. Y lo ponemos en la pared, después se los ve a los técnicos que están grabando la información, y yo creo que nos ayuda a que todos estemos en sintonía de qué es lo que va a uno esperar. Y se me hizo ya tradición, y lo hago también por mí misma, porque a veces digo, si se me olvida algo. Y somos Qué docentes importante, también. qué Sí, importante. no, y a veces ya estamos así, o estamos a punto por ejemplo, en el Balvin Mac, porque el landing zone es muy importante, el lugar donde uno lo quiere poner. Tenemos que estar exactamente muy de acuerdo, porque uno está haciendo la inflación del balón, la otra persona lo está posicionando, y si los dos tenemos la idea diferente de dónde va a quedar, pues no nos va a quedar bien. Tenemos que saber exactamente dónde va a Sí, estar. si no está acoplado el equipo, en un minuto pasan muchas cosas. Y alguien tiene que prender la marcapaso y apagarlo a tiempo. Sí. Y el otro tiene que inflar a una velocidad, con una fuerza, y mantenerlo y desinflarlo a tiempo. Si eso no ocurre sincronizado, se puede pasar un buen susto. Claro, Y totalmente. entonces esa totalmente. es clave. Entonces, y chequeos rutinarios casi todo tiempo. Mira, hay momentos antes de tal cosa, está el marcapaso probado, está fulanito probado, está la válvula por derecha o al revés. Chequea, o sea, hay unas cosas que te evitan los errores que después lo lamentas. Sí. El checklist que le llamamos nosotros, lo hacemos en todos los towers, en todos los mitrales. Sí, eso es básico. Y el el trabajo de equipo, por eso. Claro, claro. Lo que sí tenemos en México es que ahorita justo estaba recordándote, Mayra, cuando hicimos un Mitra Clip juntas en Monterrey, pues no tenías a tu equipo y entonces verificaste cada cosa tú solita y yo estaba impresionada. Desde el paciente hasta mover el arco, hasta el cate derecho otra vez, y todo lo que se tenía que hacer para asegurar que el procedimiento fuera exitoso, que así lo fue. Estaba recordando esos pasos mientras hablabas. Gracias. Una pregunta que te quería hacer. Sí. La incidencia de enfermedad reumática aquí todavía es importante. Entonces, sí, fíjate, es bien importante. Hay otra cosa que también quiero preguntarle a Mayra. Yo he pensado que la doble lesión mitral reumática, cuando el ventrículo está un poquito más dilatado, puede ser factible poner una val inval. Una val, porque el sustrato de la enfermedad reumática es duro y permitiría dejar la válvula allí. Entonces, eso es una opción que hay que plantear, y aquí hay mucha gente que se puede ayudar con eso. Yo estoy muy de acuerdo con eso. La anatomía va a ser otra vez el factor limitante, porque si la patología predominante es estenosis, generalmente la cavidad ventricular es pequeña, entonces casi todos los pacientes cuando es doble lesión o predomina la regurgitación, a veces puede haber espacio suficiente como para un TMVR de cualquier marca, ¿no? La que le quede. Yo lo que estoy pensando a lo que es lo que viene a futuro, uno de los temas que me interesan es, por ejemplo, pacientes jóvenes que necesitan su primer válvula mitral, y generalmente, bueno, se les coloca si se someten a cirugía, se les coloca una mecánica. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen hijos y se tiene que aceptar algún riesgo, ya sea la teratogénesis por la warfarina o complicaciones de trombosis o sangrado al cambiarle el anticoagulante, complicaciones maternas o fetales o combinadas. Es muy difícil. Entonces digo, bueno, con todo eso que está pasando, tal vez esa tradición de ponerles una válvula mecánica ya es obsoleta o va a llegar a ser obsoleta. Tal vez la primera válvula, bueno, si se va a hacer cirugía, pues pudiera ser bioprostética. Permitirla que tengan los hijos que quiera tener. Cuando falle, se le pone un valvinval. Ya vieron los resultados del Partner 3, de riesgo intermedio, que se presentaron en el TBT. 0 de mortalidad y stroke a un año. Justo ese era el siguiente tema. Pudiera tratarse esa persona joven, quirúrgicamente con una bioprostética. Con el anillo más grande posible. Detallito. Sí, bueno, sí, también. O tal vez en un futuro hasta con un TMVR que no necesite, pero con un reemplazo transcatéter que no. El problema y el tema aquí es la anticoagulación, que no sabemos cuánto tiempo lo van a necesitar, pero aún así creo que va a ser más
va a ser menos severo el riesgo de trombosis que una mecánica. Fíjate que ese es eso es un tema que ya es como común para nosotros, porque tenemos a la paciente joven, tenemos mucha incidencia todavía de enfermedad reumática, ha bajado respecto a los años 80, desde luego, pero existe todavía y seguimos viendo las secuelas de las personas que se infectaron en los 80, en los 90. Entonces, todavía es una realidad de nuestra sesión micoquirúrgica. Yo creo que a la semana siempre se sesiona un caso reumático y entonces siempre cuestionamos paridad satisfecha, porque son mujeres jóvenes en un porcentaje importante. Y actualmente que sabemos que podemos confiar en Valvinval, sí estamos escogiendo prótesis biológicas, ¿no? Y eso yo creo que ya unos 5 años para atrás que tenemos esa, y que los cirujanos lo han aceptado, ¿no? Lo han aceptado precisamente por ser pacientes jóvenes y privilegiamos la pregunta de ¿tiene paridad satisfecha o no tiene paridad satisfecha? Y en base a eso era el siguiente tema, porque justo platicando con los intervencionistas de este Cardio Talk y qué preguntas querían que les hiciera, etcétera, desde el punto de vista de intervención, tocábamos porque si hemos hecho mucho valve in valve, mitral, respecto a lo que decía el doctor, a ver qué tamaño de anillo, qué opinan de este cracking con el balón no compliance en Esa valve es in una de valve. las opciones que hay hay balones especiales para eso de alta resistencia que permiten hacer la ruptura la base de la válvula o el anillo y colocar entonces una válvula que antes no podía entrar ahí. Yo creo que cuando se necesita se puede hacer, bueno, la mayoría de las válvulas, porque algunas no son fracturables, pero no estoy convencida, por lo menos no hay datos que yo sepa, prospectivos que demuestren que se tenga que hacer de rutina. De hecho, nosotros creo que no he tenido necesidad de hacer ninguna todavía. Verificamos los gradientes y todo y no hemos tenido necesidad de hacerlo. Yo pienso que va a ser necesario, o a los pacientes en los que son necesarios, sería porque ya tenían un poquito de lo que le llamamos el patient prosthesis mismatch. Ya tenían un poquito de gradiente preexistente porque se le colocó una válvula de anillo no pequeño. tenían espacio, le pusieron. Entonces, en esos pacientes yo creo que pues sí es necesario, no puede uno cambiar la anatomía como decía también en lo de MatriClip, o sea, hay cosas que uno no puede cambiar. Claro. A nosotros llega el paciente, ni modo, si me llega con una válvula ya pequeña y con un gradiente preexistente por varios componentes, uno por eso y lo tengo que fracturar, pues se tiene que fracturar, pero yo creo que también los cirujanos de hoy en día tienen que pensar en el futuro de estos pacientes y seleccionar sus prótesis o los anillos que puedan ser más favorables para una reintervención a futuro, porque pues sabemos que los pacientes que reciben una reparación o un reemplazo quirúrgico mitral, a 10 años, casi la tercera parte de ellos van a necesitar una reintervención. Claro. Y no necesariamente la segunda reintervención tenga que ser quirúrgica, puede ser por catéter en la mayoría de esos pacientes. Entonces, ojalá que pudiéramos conseguir que más cirujanos estén en sintonía y pendientes de pensar, bueno, si tengo estas dos opciones, ¿cuál va a ser mejor? Las mismas empresas que fabrican las válvulas ya están pensando en eso, porque saben que si quieren mantenerse en el mercado, esa va a ser una opción para ellos, tener la válvula que permita ser ampliable después. Muy cierto, porque si quieren mantenerse en el mercado, porque ya hay válvulas, no que decir nombres, ¿no? Pero ya hay válvulas que los cirujanos dicen, no, esta ya no. Entonces, para responder tu pregunta, tiene un rol, pero yo pienso que en casos selectos, claro, no el de paciente rutina. que ya tiene su mismatch, que es difícil verlo en mitral, ¿no? Desde luego, pero a veces son pacientes que se operan muy jóvenes y la superficie corporal cambia. No sé si sea en relación a eso, pero hay pacientes que lo dan y entonces hay necesidad de, ¿no? Por ejemplo, si un gradiente es de 10, bueno, ahí sí, eso no es normal, pero un tema importante para la audiencia es que tanto el Valve-in-Valve, el Valve-in-Ring, el Valve-in-Mac, es una patología diferente y los resultados de los gradientes mitrales no son iguales que en una terapia borde a borde. No podemos comparar, estamos acostumbrados a que el MitraClip queríamos un gradiente menos de 5, pero no podemos, no se comparan, no son peras y manzanas, ¿no? Los gradientes en todos los registros que hay disponibles, tanto retrospectivos como prospectivos, los pocos que hay prospectivos, que son el Mitral Trial para Valve-in-Valve, Valve-in-Ring y ahora el Partner 3 de Valve-in-Valve en pacientes de riesgo intermedio. Sí, el estudio que veamos, en todos, el gradiente tiende a ser entre 6 y 7, 6 y 7, poquito más, poquito menos.
casi nunca es menos de 5, pero esos pacientes se sienten mejor. Claro. O sea, interesantemente, ¿Cómo estaba? hay muchos pacientes en clase 1, en clase de New York Association Class 1, y aparte la, la, la calidad de vida, con los puntajes de calidad de vida mejoran bastante, entonces no creo que tengamos datos suficientes como para decir que el gradiente 6 es Sí, equivocado desde y luego. debemos Sí, de sí, tomar claro. un procedimiento de mayor riesgo solamente para bajarlo a 5. Ahora ya tenemos datos a 5 años, si me permite mencionar, Sí, en el Mitral One, en las 3 poblaciones, perdón, 3 tipos de pacientes, que son el Valvin-Val, el Valvin-Ring y el Valvin-Mac, presentamos en el EuroPCR los resultados finales del estudio a 5 años y con resultados de ecocardiograma de CoreLab, o sea, es de la Mayo Clinic, o sea, no son los resultados reportados por cada institución, es por CoreLab, evaluando todos los ecos de los sobrevivientes a 5 años y las válvulas se han mantenido a 5 años. La rutina fue, hicimos los valving valves sin hacer cracking de esos valving valves. Entonces ya tenemos datos de lo que viene siendo, por decir así, un natural history de un valving sí, valve, y se mantienen esos gradientes casi por igual a 5 años. Entonces, pues no estoy sí, es convencida extraordinario de la necesidad de la necesidad de fracturar a todos. Algunas personas lo hacen, pero hay que ver los datos, porque también al fracturarlos con balón de alta presión y todo, pudiésemos estar dañando lo que es la valva, ¿no? De las válvulas Claro. artificiales y que no duren tanto. Entonces, pues no sé, hay pros y cons que se deben de Sí, que considerar. todavía hay muchas cosas que hablar de la degeneración y Ujú, trombosis y etcétera, que ya se ha visto con TAVI, entonces ujú, esa cuestión agresiva en sala de las valvas no sabemos qué pase, ¿no? Adelante. No, hay unos ujú. detalles que todavía hay que resolver. ¿Qué hacemos con la comunicación interauricular? ¿Qué hacemos con el Sí, catéter? sí. La dejamos tranquila. Para algunos es bueno porque es una vía de escape de presión y entonces tienes presión de llenado y un poquito cortocircuito y eso por eso mejora el problema Ujú, pulmonar. Pero en otros pacientes no les conviene, hay que cerrarla porque si no se descompensa. Y bueno, el embolismo paradójico que hay. Entonces, ¿qué dispositivo poner? Si poner una membrana o un plaster. ujú, Entonces, esas son preguntas que van a que buscar las soluciones, ujú. porque después tienes que volver a visitar el sitio, entrar otra vez a la aurícula izquierda y poner la otra válvula. Entonces, si pones un amplax, por ejemplo, ahí la malla es más gruesa, es más difícil, y después que pasa tiempo se organiza y perfora eso. Hay que hablar con Rin Tin Tin. ¿Ustedes no vieron nunca la película de Rin Tin Tin? No, pero sí sé de lo que habla, doctor. Bien, esos son problemas que hay que ir manejándolos también en el tiempo. Sistemas de cierre factibles para evitar problemas en la Ujú. comunicación Sí, intravehicular aunque residual. el primer comentario que hizo que tal vez sea favorable, yo pienso que tiene algo de eso. Por ejemplo, los pacientes que se trataron en MitraClip en el Everest 2, ¿no? En el que tenían insuficiencia mitral primaria. Como, lo interesante es que casi cerca del 20%, 18 por algo así, tenían insuficiencia mitral 3, grado 3 o 4, Ujú. y a pesar de eso, tuvieron los mismos síntomas de mejoría comparado con el grupo quirúrgico a 1 año y la misma sobrevida a 5 años. Entonces digo, ¿cómo es posible que casi siempre le queda a uno algo de regurgitación, Claro. insuficiencia mitral después de un clip o de un Pascal? Y de todas maneras los pacientes se sienten mejor. Yo pienso que es porque es doble terapia. Ujú. Es tanto la terapia borde a borde más una cefrostomía Sí, para Comprimir la descomprimir, aurícula. descomprimir sí. la aurícula izquierda. Entonces, yo creo parte del encanto que ha tenido o del efecto que ha tenido CLIP ha sido eso. Desgraciadamente no se ha podido estudiar porque platicando con el doctor Stone, una de esas que me lo encontré Sí. en una reunión de este tipo, le comenté, oiga doctor, le digo, no se habrá posible que podamos revisar en los resultados del COAT, vamos estudiando los síntomas de acuerdo A la permanencia o no exacto, del defecto exacto, y a qué el tamaño septal. y qué tanto shunting había y todo eso. Desgraciadamente fueron datos que no se coleccionaron, me dice, y no, nadie lo puede saber. Sí. Entonces no se va a poder saber en ese Es todavía estudio. una duda abierta, ¿no? Yo leí un paper chiquito de una decena de pacientes, un par de decenas de pacientes, en donde decidieron cerrar pacientes de acuerdo al shunt y la mortalidad fue menor a 30 días, pero mucho mayor a 1 año en los pacientes que lo cerraron.
Entonces, bueno, todavía hay, creo que, como usted dice, mucho que ver por ahí y vaya, sí, colectar esos Sí. datos para el próximo trial. Ujú. Ya para cerrar este Cardio Talk, quiero preguntarles cómo ven el futuro de TMVR, porque ya se nos salió un poco el tema, pero ¿cuál es el futuro para ustedes en esto? ¿En dónde está cojeando y qué se va a quedar de esa Ujú. terapia? Pues tenemos mucho en qué trabajar, como mencionó el doctor, ese es uno de los temas, qué hacer con la septostomía, qué hacer con el riesgo de obstrucción del tracto de salida, con la curva paravalvular, eh, con el hacerlo más, que haya menos screen failure rate, o sea, válvulas diseñadas que le queden A más a más pacientes. pacientes. Pero yo pienso que todo eso se va a resolver pronto. Mi deseo y lo que yo espero que pueda suceder con todo este trabajo que sigue, en algún día, algún momento vamos a tener la terapia por catéter como clase 1 si la anatomía es favorable. Otra vez volvemos, si la Sí, anatomía es claro. favorable. Si podemos predecir que vamos a tener un buen resultado, ya sea reparación o por reemplazo, hacerlo como primera línea, ¿no? Y solo los pacientes que no tengan anatomía favorable, pues que se vayan a tratar con cirugía, pero obviamente falta mucho para eso, por lo cual necesitaríamos tratamientos que sean de bajo riesgo, que sean predecibles, con bajas complicaciones, baja tasa de complicaciones, como el MitraClip, pero yo sí creo que eso puede hacer, ¿eh? Como el TAVR, ¿no? Que ahora se hacen más TAVRs Claro. que quirúrgicos. Yo pienso que para allá va. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Pues no sé, pero como dice el doctor, hay que soñar, hay que soñar. Hay cosas que se pueden hacer soñando, ¿no? Ujú. Preparar la cama, o sea, a veces tú no puedes resolver todo en el mismo viaje. Puedes poner una válvula más grande, no tan perfecta, y después sobre ella y pones una mejor. O sea, preparas el terreno para tener un área factible de colocar una que haga el control realmente a largo plazo. Entonces, hay técnicas que hacen eso con 2 etapas, pero es cuestión de, no hay una solución única. O sea, depende de los pacientes, el tamaño de su anillo. Hay anillos muy grandes y tienes que hacer una reducción del anillo antes de poner algo, porque de 6 centímetros eso va a quedar flotando por la pompa. Y los velos de las válvulas no sé si van a aguantar esa posición. Entonces, hay que, como dice, hacer etapas, probablemente para algunos casos y otros que puede llegar directamente y la colocar. Sí, si me permites un comentario ya Claro. al final, todo esto es técnico, no tengo duda de que se va a resolver de una forma u otra, en cuánto tiempo no lo sé, pero se va a resolver. Pero yo veo un problema más serio todavía, el cual es difícil de resolver, no tengo la respuesta, pero dejamos a la audiencia con eso en mente para ver cómo se puede resolver. Y es la falta de equidad o disparidad en la implementación de estos procedimientos. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo no puedo entender cómo es posible que solamente como el 3.8% de los TAVRs fueron implantados en pacientes hispanos, lo mismo el 3.8, 3.9 en Ya, pacientes negros. claro. El MitraClip es la misma, de que no existe el acceso. Ese es un problema Totalmente. mayor. Sí. Yo pienso que el desarrollo científico debe de ir también a la par del desarrollo de social, de cómo hacer que esta tecnología llegue a todos los países y a toda la gente por igual, que no solamente sea de un grupo privilegiado, porque entonces ¿de qué sirve tener la ciencia tan avanzada, pero si no lo podemos hacer llegar de forma igual a todas las personas? Esto es muy cierto y estoy de acuerdo contigo perfectamente. No sabía que existía ese problema. Sí, Es doctor. terrible. En nuestros países el problema es económico. Es como se sustenta un Claro. programa para una masa. Entonces hay que buscar la forma de administrar estos procedimientos y hacerlos, digamos, más factibles. Con el tiempo va a ir bajando el precio, porque también estos productos va a llegar un momento que van a haber 2 o 3 opciones buenas y el volumen, etcétera, va a determinar que. O sea, el stent, ¿cuánto costaba un stent? Un stent lleva a costar $3,000 un stent de palma Shire, en algunos países en un momento. Ahorita no vale ni $200. Entonces es un problema a veces de evolución en las cosas y la tecnología al principio es costosa y alguien hay que pagarlo. Pero una vez que se masifique hay que buscar la manera de hacerla asequible para que sea factible para el sistema también, porque el sistema si le metes todas estas cosas a alto costo también se agota y no va a ser sistema que financie esto. Entonces hay que ser racional en todas estas cosas y poner algunas reglas. Al final pues es dura la curva,
Sí, no va a es alcanzar un para gran todo el mundo. reto. No, nos dejaste con un gran reto en mente, Mayra. La verdad es que México, ustedes lo saben, es un país de contrastes. Entonces, bueno, si aquí hay desigualdades, bueno, ¿qué les digo? ¿No? En todas Totalmente, en partes. todas partes, pero incluso aquí entre instituciones públicas hay desigualdades. Entonces, bueno, ese es un reto. Nos comió el tiempo, me hubiera encantado tener Muchas una gracias. media hora más, creo que Gracias. quedaron temas sin tocar, pero fue un honor para mí compartir esta charla con ustedes, espero que la haya disfrutado la audiencia como yo la disfruté. Muchas Gracias, gracias. Muchas Mayra. gracias. Gracias, gracias. El Placer. honor es mío, gracias.